Voy a empezar quizás con lo obvio, con las dos selecciones que personalmente creo que van a llegar muy alto y lejos en este torneo, que son Francia y Dinamarca. Y me voy a quedar primero para analizar con Francia, ya que me parece que este año, esta temporada, o lo que va de esta temporada y este comienzo de año nuevo y con el torneo este que se viene, eh, para mí viene muy arriba, muy fino, muy afilado. Dica en Barça ya sabemos lo que es, está haciendo una gran temporada tanto en Champions como en el Barcelona. Remilí ya definitivamente quizás siendo un central en Vesprem. Es verdad que va rotando, pero en la selección francesa definitivamente va a tomar el rol de central. Y Prandi en PSG también está teniendo una temporada tremenda. Puro poder, fuerza. eh, Está intratable. Me acuerdo cuando estaba así a Cambré, por ejemplo. Está fuertísimo. Y creo que la primera línea esa de esos tres nombres muy grandes y nombres propios muy pesados son los que quizás van a tener que manejar sus energías para ver en qué momento cada uno va a ser determinante. Por atrás de esa primera línea de nombres propios tan grandes y tan pesados, Francia también tiene jugadores que le van a dar mucho, yo creo. Para empezar, Richardson esta temporada eh, se fue del Barcelona y volvió a explotar. Está teniendo un protagonismo increíble y en Champions la está rompiendo toda. Briet y Min, los dos jugadores del Nantes, también. Yo creo que Briet más que nada en la parte defensiva con Fábregas y Conan van a formar ese bloque defensivo central muy fuerte y muy inteligente que tiene Francia. Y en el caso del pivote que estábamos hablando de Fábregas, va a tener el backup de tanto Monarch como Turnat. Eh, me gusta que haya vuelto Janis Len, me parece un extremo increíble. Me encanta, me parece que si no se hubiese lesionado quizás la temporada pasada, eh, hubiese llegado quizás hasta con más rodaje. Pero bueno, volvió ahora esta temporada con el Vesprem y, y para mí es un jugador increíble, indispensable en Francia. Y por atrás tiene a, quizás no es un extremo extremo, pero que es Julen Boss, que también puede alternar extremo y lateral. En el extremo izquierdo, eh, Naí con Descat, ahí ya sabemos, es más de lo mismo, son dos jugadores que ya lo vienen haciendo en casi todos los últimos torneos con Francia. Y donde para mí creo yo que va a estar la clave de Francia para poder llegar a esos últimos partidos finales, ya sea en semifinal o mismo en la final, para poder ganarla, la clave va a estar en el arco. ¿Qué es lo que le va a poder aportar tanto Bolsinger como Desbonet, que son los dos arqueros que están en la lista? Y si cuando se enfrenten al máximo nivel con los mejores equipos y rivales del mundo, tanto Bolsinger como De Bonet pueden aportarle, aunque sea esas 10 12 paradas y de ahí para arriba, para hacer que todo el resto de Francia, todo el resto del equipo que sabemos lo que es y lo bueno que es, puedan estar a la altura y ganarle quizás, no sé, a Dinamarca o a Suecia o a cualquiera del otro pelotón que ya voy a ir hablando en esa final. Si me tengo que arriesgar, lo veo sin duda en semifinales, depende a quién le toque cruzarse ahí en semifinales, y si no, en la final. Creo que el arco es el tema que yo le veo quizás no con más dudas, pero en donde sí va a tener que ajustar y poder ayudar al equipo a aportarle esas atajadas que hagan que Francia sea en su completo un candidato a campeón del europeo. Otro equipo, para mí candidato, y obviamente no estoy descubriendo nada,
es Dinamarca. Dinamarca llega igual que siempre. Para mí Dinamarca son robots. Para mí Dinamarca juega a otra cosa, juega a un balonmano, a un handball. No sé si diferente, pero encontraron una manera de jugar completamente propia que le hace daño a todos los equipos. Hoy por hoy es el número uno del ranking mundial y no descubro nada poniéndolo como candidato. Empezando de atrás para adelante, quizás tienen el mejor arquero del mundo. Tener a Nielsen en el arco es prácticamente un seguro. El mejor arquero del mundo y quizás uno de los mejores jugadores total del mundo. Y ahí no van a tener ningún problema y no hay falla. Creo que la defensa también, Dinamarca defiende no tan de manera convencional o quizás lo que estamos acostumbrados a ver o en Francia o en equipos de gente muy grande. Me parece que son todos defensores muy inteligentes, con una gran capacidad e inteligencia para defender, para recuperar pelota, para cerrar espacio y recuperar el balón. Dinamarca defiende para recuperar la pelota, no defiende para que no le hagan goles. Para eso lo tienen a Nielsen. Entonces, Saugstrup ahí es el que maneja todo y a partir de ahí empiezan a activar líneas de pase, tratar de robar los cruces, que eso lo hace muy bien Gitzel, por ejemplo, o Kirkelov también. No son tan grandes, no son tan pesados. Quizás Simon Hall es el único que veamos enorme que puede bloquear o lo que sea, pero después no son tan enormes y tienen una manera de defender que también fueron encontrando como su ataque, tratar de no revolucionar, pero sí poner en apuros a las potencias del handball mundial. No voy a hablar ahora de nombres propios, quizás lo voy a hacer en otro video de jugadores a qué seguir, pero Dinamarca en ataque, como ya dije, encontró una manera de jugar quizás muy diferente al resto y que algunos quieren tratar de emular, pero que es muy propia de jugadores con una característica y una calidad no solamente táctica, sino técnica, que hace que rompan cualquier defensa. Con Gitzel no voy a descubrir la pólvora, es el mejor jugador del mundo para mí. Pitlick, Lauge, son jugadores que quizás juegan mucho tiempo, casi no vas a ver cambios. Puede haber alguno que otro cambio que entre Anderson, puede haber algún que otro cambio en la primera línea, pero son robots. Si juegan 60 minutos, lo mismo, hacen siempre lo mismo, pasan siempre a la defensa. O sea, es una locura ver jugar a Dinamarca. Saudrup es un jugador total, defiende, ataca, si necesita descanso, entra Simon Halle en el pivote. Y los extremos, ya sabemos lo que son, la calidad técnica que tienen, pueden tirar así y entra la pelota. Entonces, no me voy a poner a analizar en profundidad a Dinamarca porque es un equipo que quizá vemos todo el tiempo todos y a los que nos queremos acercar, cosa que es prácticamente imposible. Pero sin duda también lo pongo como para llegar a la final, sin duda, y obviamente en un 80% o 70% campeón de esta Euro. Y ahora me voy a meter en un pelotón de países, de equipos que no sé si son candidatos a ganar la Euro, pero sí a estar ahí y a poner en apuros tanto a Francia como Dinamarca. Es un grupo de 4 equipos, 5 equipos que para mí, si pueden congeniar estos 10 días, 12 días, pueden poner en apuros a Francia y Dinamarca porque tienen las herramientas. Creo que esos 5 países son Suecia, Portugal, Alemania, España y Croacia. Puede ser que también entre Hungría, yo lo veo un poco más difícil, y Noruega, estos dos últimos lo veo un poco más difícil, pero estos 5 equipos pueden pelear en main round para entrar en esas semifinales y quién te dice, depende cómo se den los cruces, poder bajar a tanto Dinamarca como a Francia de esa final.
Voy a empezar con Suecia, eh, que no es que sea una copia de Dinamarca, pero comparten ADN. Intentan jugar a lo mismo o parecido, quizás con un poco más de lanzamiento exterior, pero son muy parecidos en su dinámica, en su manera de defender, de tratar de recuperar pelota, de salir a la contra rápido, de transiciones rápidas, de terminar ataques rápidos. Y por eso creo que es no una copia, pero intentan emular un poco el juego de Dinamarca, pero todavía no llegan, no les da para llegar. Obviamente que es un equipo increíble, con jugadores increíbles que hacen diferencia a nivel mundial, tanto en Champions como en las mejores ligas del mundo, pero lo pongo ahí como agazapado para poder dar el golpe y poder ganarle en un partido igualado tanto a Francia como a Dinamarca. Si me tengo que poner a dar algún nombre propio de Suecia, el número uno me sale Félix Klar, el central que juega en Bundesliga. En el Magdeburg me parece el número opuesto para llevar a Suecia hacia lo más lejos. Sus extremos ya sabemos lo que son, muy parecidos a los daneses, extremos que se quedan en su posición, que corren la contra rápido, que definen bien, que se quedan en su posición y definen. Cerrados y son una máquina de definición. Eh, ¿Qué tenemos más en la primera línea? Como lateral derecho, Sandel, el jugador también del Vesprem, Lucas Sandel, que también me parece un jugador que no es muy grandote, no tiene una extrema capacidad de lanzamiento exterior, pero que es tremendamente inteligente, sabe ver espacio, juega muy bien con pivotes, juega muy bien con extremos y les da mucho a Suecia desde ese lado de la cancha. Félix Klar ya lo dije, Gottfridsson también, yo creo que va a tener menos minutos Gottfridsson este torneo. Y de lateral izquierdo, Johansson, por ejemplo, que le da más lanzamiento exterior a esta selección de Suecia. Si me tengo que ir a otro de los equipos que para mí puede llegar a meterse también en semifinales o hacerlo bien, depende en main round, porque cuando llegan a main round ya se empiezan a cruzar entre ellos y en este pelotón cualquiera le puede ganar a cualquiera, es Portugal. Portugal llega con la flecha para arriba, increíble. Los dos hermanos Costa son los jugadores emblema y franquicia de la selección de Portugal, pero que también ha empezado a encontrar en ciertos jóvenes esa profundidad que necesitaba el equipo, que quizás no depender tanto, aunque el 80% de las veces la pelota termina pasando por la mano de los Costa. Eh, yo creo que ellos dos tienen capacidades también para destrozar a cualquier defensa a nivel mundial. Pero, por ejemplo, Frade me parece un jugador increíble, un pivote que en ataque hace todo bien. Quizás la cuestión defensiva es la que no lo termina de convertir en ese jugador total como quizás es Fábregas. Es muy inteligente para defender, pero al ser tan bueno en ataque, quizás, o al tener otros jugadores en la selección de Portugal que defiendan quizás mejor, bueno, sale y que defienda alguno mejor. Y tenemos a Frade que corre la contra increíble, que define increíble, que cuando juegan con uno más, el lanzamiento de mitad de campo hacia un equipo que hizo el cambio de arquero, me parece que es de lo mejor que hay. No erra ese lanzamiento. Eh, la portería quizás es donde a Portugal yo creo que le va a complicar el tema de que Rema se lastimó la rodilla. Hay que ver si en los tres porteros que tiene, o en los tres arqueros que tiene en lista Portugal, a las alturas de un main round o semifinal o en la final, les da esa capacidad de aguantar el partido, de tener esas 10 12 paradas de ahí para arriba para poder mantener a su equipo hasta el final y poder llegar a lo más alto. Otro de los equipos que puede estar
eh, ahí peleando en la main round para entrar en semifinales es Alemania. Alemania, desde hace ya un tiempo, empezó a hacer recambios generacionales muy cortos y cada vez aparecen más jóvenes y más buenos, pero como que Alemania nunca da el tiempo a jugadores al tener tanta cantidad en Bundesliga y al ser tan bueno, quizá un equipo que mantenga sus nombres en el tiempo, que se lleguen a conocer y que puedan crear algo importante a nivel mundial. Van cambiando jóvenes, todos los jóvenes son buenos, pero no vas a ver en un torneo siempre los mismos nombres. Y eso, por un lado, es positivo porque amplía la base increíble de jugadores que tiene, pero por el otro, creo que no les permite llegar a acoplarse y al nivel de llegar a jugar estos partidos definitorios, poder dar ese no plus, sino saber de memoria a qué jugar. Jurinor, Uxins, son los dos jugadores con Andreas Wolf, Kohlbacher, Gola, son los jugadores de Alemania que son los que van a ser la punta de lanza también del equipo. Y en Alemania hay un chico increíble que para mí va a ser el futuro de acá a 5 años del handball mundial, que es Girgich, un lateral izquierdo que puede jugar de lateral izquierdo, de central, que es tremendo, que también ya le están dando muchos minutos en la selección de Alemania. Lo que yo veo es eso, tiene un equipo muy equilibrado, son buenos defensivamente, son buenos en el arco, son buenos en ataque. Hay que ver si logran terminar de armar un grupo sólido para en situaciones clave o en partidos clave poder ganar esos partidos y meterse en semifinales. Eh, España, España también. España está en proceso de cambio generacional. Para mí, sacando Francia y Dinamarca del resto de equipos en cuestión táctica de juego, es lo mejor que hay. Gran parte porque está Jordi en el banco, pero los jugadores españoles aprenden desde muy chico a jugar muchos sistemas, a tener que vulnerar defensas de muchas maneras, y eso los hace jugadores muy inteligentes, muy inteligentes y una calidad táctica y una riqueza táctica increíble. Eh, Tarrafeta, Casado, Ian Gurri, Nathan Suárez, Alex Dusevayev, eh, esos jugadores que son los que van a llevar al equipo, eh, digamos, en lo que es la generación de juego, ofensivamente pueden atacar a cualquier defensa del mundo, que yo creo que lo van a hacer bien. Y después no tenés tanto lanzamiento exterior, sí con Dani Dusevayev. También Garciandía. Garciandía es el brazo de la selección de España. Ese jugador que quizás con defensa que se tiren un poco más atrás y cierren espacio puede ser el que desataque un poco el ataque de España. Los extremos no vamos a descubrir nada. España hace años que, que sus extremos son clase top mundial. Dani, ahora Barrufet, un joven que entró en la selección de España hace poco y lo está haciendo muy bien. Y Aleix o Cauldi en el extremo derecho también son de lo mejor mundial. Hay un chico que va a empezar, va a ser su primer, creo, torneo eh, oficial con la selección de España, que es Marco Fis, un zurdo, hijo de Julio Fis, que a mí me parece muy bueno. Si es muy joven, tiene 18 años, creo, o 17, 18, no sé cuántos tiene, pero de acá a 5 años va a ser uno de los mejores, si las lesiones obviamente lo respetan y va paso a paso subiendo en su carrera, va a ser uno de los mejores laterales derechos del mundo también de acá a 5 años quizás, eh, porque es muy bueno. Un uno contra uno que creo que no lo tiene nadie en la selección española, capacidad de lanzamiento afuera, penetración, es muy inteligente también. eh, y después yo creo que hoy lo mejor que tiene España
como equipo o nombre propio es Sergei. Sergei hoy es el segundo mejor arquero del mundo, atrás de Nielsen. La temporada que está haciendo en Magdeburgo es absurda, tanto en Champions como en Bundesliga. Y creo que con el tiempo o con el paso de las temporadas, tanto a Nacho Biosca en Nantes como a Rodrigo en Veszprém, que ahora va a pasar a, a PSG, y con la lesión de, de Pérez de Vargas, de Gonzalo, eh, la temporada pasada, fue tomando el arco para él. Y yo creo que hoy grandes chances de que España se meta en una semifinal van a pasar por estos días de Sergei. Sin duda, creo que es él el que va a tener que hacer de la defensa de España fuerte. Eh, a nivel defensivo, España ya hace un tiempo dejó de ser la España que tenía esos pesos pesados defendiendo, como por ejemplo Viran, los hermanos Guardiola, Maqueda, esos jugadores pesados que España tenía, Alberto Entre Ríos, esos jugadores pesados que tenía en el centro de defensa que hacía muy difícil pasar. España en estos años fue perdiendo altura, fue perdiendo un poco de estatura, eh, y a nivel top mega mundial, yo creo que es su punto más débil, porque no puede con continuidad, con constancia, defender esos ataques quizás de los equipos más poderosos del mundo. Obviamente que, como dije antes, la capacidad táctica y técnica que tiene cada jugador hace que puedan cambiar defensas en cualquier momento. Puede defender 5-1 presionando en mitad de cancha, puede defender un 5-1 más retraído cortando en línea de pase, puede defender un 3-2-1 cerradito. Muchas maneras de recuperar el balón tiene España, pero sí es cierto, o lo que yo veo, por lo menos a mi parecer, es que ha perdido altura y kilos en la defensa. Obviamente Serradilla es quizás el más alto con Abel, con Sergio, para defender ahí en el centro, pero me falta algún recambio. ¿Qué pasa si alguno de los dos no puede defender? Eh, Obviamente que Víctor Romero lo puede hacer, que Javi lo puede hacer, pero quizás a ese mega top mundial todavía ellos dos no están preparados, son muy jóvenes para, para enfrentarse quizás a Dicamén 60 minutos, o enfrentarse a Gitzel 60 minutos, o a esos equipos, o a los Costas 60 minutos. Obviamente Abel tiene toda la capacidad del mundo, yo creo que Serradilla hoy es el mejor defensor de España, pero me falta más efectivos o quizás un poco más de kilos o de peso para defender a esos monstruos mundiales. Al resto, España los pasa por arriba. Pero a esos dos equipos, si yo quiero pensar en España como semifinalista fuerte o finalista del europeo, es donde quizás un poco más de dudas me da ese centro de la defensa, porque después todos los defensores pueden de alguna u otra manera, con la inteligencia que tienen, de robar pelotas constantemente y salir de contra con los extremos. Y el último equipo que voy a meter en este pelotón, que es más por debilidad propia que por, no sé si actualidad, es Croacia. La capacidad de jugador que tiene Croacia creo que la tienen pocos equipos. Creo que Francia y Dinamarca. Y en capacidad de jugadores, creo que atrás vendría Croacia. Pero no sé si es un problema actitudinal o de idiosincrasia de la selección de Croacia, que cuando ellos están metidos, cuando ellos dicen voy a ir a este torneo y voy a llegar a la final o a una semifinal, lo hacen. Lo hacen.
Ahora, cuando el equipo llega medio relajado, que fue lo que nos pasó contra nosotros, ¿cuántas veces Argentina le puede ganar a Croacia en su historia? Le ganó 2 veces nada más. Y cuando nosotros le ganamos en el Mundial de Egipto, ellos venían medio de culo, venían medio peleados con el entrenador, algún tema entre ellos también como equipo, y cuando les pasa eso desconectan y no pueden desplegar toda su capacidad que tienen para pasarte por arriba. Y yo creo que el talón de Aquiles de Croacia es eso. Después, si ellos lograrían solucionar eso, yo no descarto a Croacia en ninguna semifinal de ningún torneo. Ni de Europa, ni de Juego Olímpico, ni de Mundial, de ningún lado. Porque son buenísimos. Buenísimos. Eh, los dos extremos derechos son buenísimos. Glavas, buenísimo. Sjostaric, buenísimo. Último, de los últimas 3 Champions, si no fue el goleador, fue el segundo goleador de Champions. Los dos laterales derechos son dos animales. Dos animales. Martinovic, Claritza, buenísimos. Centrales también muy buenos. Tim Luchin este año está explotando. Luka Sindrich le da la experiencia. En el arco, dos animales. Kuzmanovic. Buenos pivotes. Quizá donde me quedo un poco corto es en el extremo izquierdo y en el lateral izquierdo, porque está Serna solo. Quizás ahí entre Luchin y Serna y Lucas Indrich se repartan ese lateral izquierdo y central, pero me parece que son jugadores, tienen peso, tienen altura para defender, defienden durísimo, te matan a piñas. En ataque tienen jugadores que pueden decir, quiero hacer un gol y van a hacer un gol. Creo que el talón de Aquiles es ese, la actitud que ellos tengan ante el torneo y las ganas que tengan ellos de intentar llegar a una semifinal y a una final. Creo que ese pelotón de 5 equipos son los que van a tratar de pelear a Dinamarca y a Francia para sacarle este europeo. Pero así todo veo a Dinamarca todavía un escalón por encima y a Francia también. Si hoy tengo que decir algo, para mí depende cómo se crucen, van a volver a ser la final. Pero bueno, me interesa también ver cómo estos 5 equipos van a poder competirles y tratar de sacarle esa posición en la final. Hasta acá es el pelotón de equipos que yo veo como candidatos o favoritos a este europeo de selecciones 2026. Y si te quedaste todavía hasta acá, después de todo lo que hablé y después de todo lo que dije, te lo agradezco. Comentá qué pensás vos, qué equipo, quizás hay otro equipo que vos veas, eh, qué pensás que va a pasar, déjalo ahí abajo. Y si te gustó y ya hasta acá, metele like, no te cuesta nada. Y suscríbete, que quiero llegar a los 1000. Así que, chao, me voy.